las relaciones comerciales con Venezuela a partir de su llegada? ¿Cuánto de la balanza comercial podrán recuperar los dos países? ¿Cuándo volverán los vuelos directos? Hoy era titular de dos aerolíneas ya autorizadas por Colombia. Falta que lo autorice el INAC de Venezuela para tener de nuevo vuelos directos. ¿Cuáles son las áreas de interés para la inversión? Bueno, de todos esos temas podemos hablar de nuevo. Qué gusto recibir de nuevo en nuestro espacio a Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolano-Colombiana, Cabecol. Luis Alberto, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román. Gracias a ti por darnos este contacto y además un reconocimiento a todo tu equipo, a María Claudia, Paola, Ricardo, Martínez, que son unos muchachos incansables. Los fines de semana también se aplican. Sobre todo por lo de muchachos. Incansables también, pero muchachos. A ver, Luis Alberto, desde nuestra conversación anterior, ¿qué tiene, Ricardo? 3, 4 semanas que habremos hablado con Luis Alberto. ¿Qué información manejan? ¿Qué ha cambiado? ¿Hay algo de la llegada de Petro que ya se haya convertido en un hecho? ¿Hay algo concreto ya en materia comercial? Bueno, no, es complicado porque todavía Petro sigue Claro, siendo presidente electo. así Entonces, lo es. que pasa es que se genera mucha expectativa y Ujú, mucha información, ¿no? En distintas áreas. De hecho, hubo una actividad que yo creo que fue importante y ustedes la reseñaron al momento, hace ujú. como 2 semanas, en San Cristóbal, donde hubo un encuentro promovido desde la sociedad civil, donde lo que llaman el de Cámaras Táchira y el Comité Intergremial del Norte de Santander, donde estuvo presente el gobernador Freddy Bernal. Ujú. Yo creo que fue un acto simbólico donde se firmó un acuerdo, pero hace referencia a esa necesidad. El acto, nosotros compartimos ese espacio allá con ellos y verdad que la emocionalidad que había en Ujú. el ambiente era importante porque es gente que, como hemos dicho tantas veces, ha estado como muy expectante y con mucha necesidad de ello. Ya se va a hacer un acto también en Cúcuta y se está programando para el 18, Ujú. 19 de agosto un primer encuentro empresarial o un reencuentro, Ujú. porque es un tema de ver si nos encontramos los que alguna vez estuvimos vinculados al comercio, sobre todo en esa frontera, o si hay actores nuevos, a lo mejor hay actores, agentes económicos que ya no están. Entonces, bueno, ya empieza a haber una agenda de encuentros empresariales para poder restablecer ese tejido de empresas y de comercio y de actividades productivas de un lado y del otro que se ha visto afectado en los Claro. últimos años. Un primer paso, Luis Alberto, será la conectividad. Ya entiendo que Colombia ha autorizado tanto a Bianca como a Wingo. Habrían solicitado también la gente de LATAM conectar Bogotá con Caracas. Eh, Autorizaron las dos primeras a Bianca y Wingo. Desde Colombia falta que autorice Venezuela para que esto... ¿Por qué no ha ocurrido todavía? ¿Tiene información de por qué no ha ocurrido? Bueno, no tenemos Todavía no. información, No. pero asumimos que están haciendo una revisión y quizás de este lado se está haciendo prudente, por Ujú, decirlo alguno, uno ujú. tratando de hacer una lectura que Sí. también sea conservadora. Sí, se habló mucho, por ejemplo, del pase de la apertura en temas de comercio, y Ujú. eso una muy buena señal, pero es la primera señal de que tienen que ser muchas. Otra señal sería esto, pues, ¿no? Reconocer o habilitar de parte de la Autoridad Aeronáutica Civil Venezolana a estas líneas aéreas y proponer algunas líneas aéreas venezolanas, porque Claro, siempre hay un tema de claro, reciprocidad. claro, En esto queremos que desde la Cámara nosotros buscamos que haya reciprocidad. claro. Uno de los mayores desafíos que tenemos es tratar de tener mayor participación en esa balanza comercial, como la Ujú, tuvimos hasta el 2090, a 1998. ujú. O sea, esto nos trae a nosotros la oportunidad de desarrollar una agenda en Venezuela, donde nos pongamos de acuerdo, sector público privado, y revisar toda esa cantidad de cosas que se han dicho, pero que no siempre se han tomado en los tiempos, porque las noticias son mucho más rápidas que los hechos en la práctica, Sí, ¿no? sí. Y el comercio y la inversión y todo esto no es virtual, es real. Mm, Entonces, no se genera en el espacio, como hemos comentado en otras oportunidades. ujú. O sea, hay que hablar de los servicios básicos, del combustible, de los insumos, de los sectores productivos. Hay una agenda en materia de comercio, hay que ver, el punto de vista productivo, de qué pasa con tu sector industrial, por ejemplo, del tema de comercio, el tema Claro, del turismo, donde están claro. las líneas aéreas, Mm, ver qué va a pasar con el tema de las visas, por ejemplo. sí. Nosotros en este caso solicitamos visa a los colombianos que entran a Venezuela. Nosotros no requerimos visa para entrar a Colombia. Tienen que ponerse, hemos hablado también de temas de facilitación del comercio, que se pongan de acuerdo, por ejemplo, el INSAI, el CENIAT, el Instituto Rafael Rangel, se encaminar todas esas autoridades Ujú. nacionales venezolanas en áreas de sanidad agrícola, pecuaria, higiene de los alimentos o de los medicamentos, calidad y metrología,
hay que sentarse con sus homólogos del otro lado, porque en este momento estamos bajo como un régimen de excepción, porque tenemos esto que se ha planteado siempre de las exoneraciones o facilitaciones de importación para el abastecimiento interno. Sí. Seguramente que has escuchado a los líderes de Conindustria y Fede Cámaras hablando de competir en igualdad de condiciones. Claro. Bueno, en este momento muchos productos vienen a Venezuela, son importados sin cumplir con una cantidad de temas que se llaman el régimen legal, Sí. que son los permisos y los registros. Bueno, de Colombia también podrían venir en esas condiciones, pero como uno va buscando que el comercio y la actividad económica se normalice, entonces todo esto debería ser activado, debería ser exigido, y entonces tendríamos que ver el tema de la homologación, qué registros piden allá, qué criterios se publican aquí, ese tipo de cosas. Y de inversión también ha habido ya mucho interés, ha venido gente a hacer visitas, a tocar puertas, a evaluar in situ, porque también hay una expectativa y una foto de lo que fue Venezuela o de lo que fue Colombia, pero bueno, no somos los mismos, ¿no? Entonces hay que adecuarlos, pero no obstante eso, aunque somos ahora un mercado más pequeño, sigue siendo muy atractivo, hay mucha gente pensando en nichos en particular. Ahí me detengo, ahí te interrumpo, permíteme, Luis Alberto. Hablando de comercio y industria, has mencionado turismo, pero hablando de comercio y industria, ¿cuáles serían esos negocios, esas áreas, esos nichos que podrían prosperar antes? Y no lo pregunto en beneficio de 3 o 4 empresarios que quieran hacerse multimillonarios con 2 transacciones. No, me refiero a aquellos acuerdos, aquellos negocios que realmente ofrezcan beneficio a los venezolanos y a los colombianos. ¿Cuáles serían esas áreas? Bueno, mira, vamos a comenzar por un área geográfica, que es la frontera, ¿ok? Porque es que de verdad ha estado muy afectado en su cotidianidad y en sus condiciones de intercambio, y además siempre hay una vocación de este lado a atender a aquel y de aquel lado a atender a este. Entonces, eso es pymes, empresas en el Táchira, en Mérida, en Norte de Santander y Santander del otro lado. Ahí es cualquier cosa, es turismo, es industria, es el sector agrícola, todo. Cuando te vas viniendo entonces más al centro, ¿verdad? Bueno, el sector agrícola se podría beneficiar, el sector agrícola venezolano, de la formalización de una cantidad de insumos. Y tenemos además que recordar esto, que volvemos, que no es aislado, sino que es un contexto tan complicado del comercio internacional, de los insumos agrícolas, de los pesticidas, de la semilla, donde se ha hablado inclusive de que hubiera una hambruna, por el tema de que Rusia y Ucrania son países que aportan muchos cereales a los mercados internacionales y semillas. Entonces, este reacomodo nuestro de los dos países tiene que ver en ese contexto complejo que tú has escuchado también, de los contenedores, de los puertos, todo lo anterior. Entonces, eso se va allí. Ahora, siguiendo más, bueno, uno de los que seguramente se va a ver impactado positivamente de manera más rápida es el sector agroalimentario, donde también está vinculada la industria venezolana de productos de alimentos. Tenemos empresas muy buenas, tenemos una muy buena oferta, que en este momento sigue siendo uno de los sectores que relativamente está menos ocioso, porque se trata de alimentos y es algo de consumo básico, ¿verdad? Pero pero tienen muy buenas prácticas y tenemos capacidad de exportar. Y en el pasado exportamos muchos alimentos, así como importamos muchos alimentos de Colombia. Medicamentos también podrían ser competitivos en Venezuela. Nuestros precios, nuestra industria farmacéutica también pudiera ser, pero tiene que pasar por una cantidad de trámites y registros en Colombia, porque esa exoneración temporal que hemos estado diciendo que tenemos en Venezuela no es usual. Los países no suelen ser tan flexibles cuando se afecta a la salud, la alimentación humana. Entonces, son sectores que podrían ser. Y bueno, siempre hemos sido competitivos en temas de plásticos, en productos químicos. Lo que pasa es que cuando nuestra oferta exportable sigue estando vinculada a aceros, plásticos, productos químicos, orgánicos, inorgánicos, todo esto, que está a su vez vinculado al hecho de una industria básica. Pero esa industria básica también sabemos que está golpeada. Entonces, bueno, por eso es que es una oportunidad de pensar en grande y estratégicamente, para ver efectivamente qué podemos ser útiles, ¿no? Ojo, también habrá que ver, Luis Alberto, y con esto cierro, pero también habrá que ver, porque la llegada de Petro sigue siendo una enorme interrogante, cuál va a ser su relación con los privados, si va a promover la inversión, si los grandes capitales van a creer en Petro y en su discurso. Esa también está por verse, ¿eh? Bueno, eso es cierto, como todo, porque un cambio siempre genera una cierta incertidumbre, pero hasta ahora, por ejemplo, los nombramientos que ha hecho Petro, tanto en la Cancillería, el Ministerio de Hacienda,
en agricultura, que para él es muy importante por todo el tema de la reforma agrícola, Sí, ¿no? sí. Reforma agraria, en salud, son de personas, bueno, no pueden ser objetados. Ujú. El muchacho que colocaron en la DIAN, en temas de tributos, Sí. porque también ahí hay una expectativa respecto al incremento de los impuestos, Ujú. los primeros nombramientos de diplomáticos en los estados, han sido todos como muy bien pensados. Seguramente que internamente él tendrá sus ruidos, porque no los más radicales quizás no están tan contentos, Ujú. ¿no? De hecho, por ejemplo, no se ha pronunciado todavía respecto al ministro de Comercio. Quizás no ha habido unanimidad o mayor consenso para poder designar ese. Entonces, él todavía está montando ese mapa. Claro. Bueno, el 20 de julio se instala el Congreso colombiano, también veremos cómo quedan repartidas las comisiones y la Sí. presidencia de la Cámara del Senado. Estamos en un momento de transición y por eso es muy importante, porque ahorita se pueden hacer muchas actividades oficiosas desde parte de los gobiernos, ¿no? De Ujú. acercamiento. Ellos están ahorita en lo que llaman el empalme de un gobierno en otro en Colombia, y eso seguramente que le toma más atención en estos nombramientos que además son los que van a después a desarrollar los equipos, tienen una simbología. Los nombres que se han buscado tienen una simbología. Sí. Habrá que Sí. ver cuánto tiempo dura ese equipo, ¿no? Mm. Pero es una simbología y ha sido muy asertivo. O sea, hasta ahora él ha tratado de tratar de disminuir los temores, bueno, corrida de la bajada de las acciones de Claro. Ecopetrol, el Claro. tema ellos tienen su agenda interna. Ujú. Lo que pasa es que en esa agenda que a lo mejor bueno, siempre es más importante que la agenda internacional, Claro. pero lo que pasa es que la relación con Venezuela es importante. Sí. Seguramente que cuando eso esté un poco más organizado y cuando aquí también estén más claros de cómo se organizan allá, vamos a iniciar. Nosotros ahí lo que hemos pedido, y tú bien lo sabes, Ujú. es que, oye, tenemos toda la disposición, toda la voluntad, la buena voluntad de poder contribuir en la construcción de esa agenda. Claro. Sabemos que hay muchos temas que son muy técnicos, otros que tienen que ver con el conocimiento de las realidades productivas. Entonces queremos que al sector privado venezolano se le invite o se le permita, estamos atentos y estamos también ya haciendo oficios a distintas autoridades, al canciller, al vicecanciller para América Latina, al ministro de Economía, viceministro de Economías Productivas en Venezuela, para ponernos a su disposición, porque juntos tenemos que ver cómo desde Venezuela montamos una agenda, una ruta, ¿verdad?, que nos sirva a los venezolanos y que le podamos sacar más beneficio a esta relación que es siempre para siempre. Claro, para el beneficio del país y de su gente. Gracias, Luis Alberto, por este tiempo, ¿eh? A ti, muchas Luis gracias. Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolano-Colombiana, es presidente de Cavecol.